Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su podcast favorito. ¿Y eso a mí qué? Somos Carolina. Y Lisandro. Y hoy queremos hablar con ustedes sobre las elecciones en Estados Unidos. Estamos apenas a tan solo 2 semanas de la elección presidencial estadounidense y queremos analizar un poquito esa contienda tan esperada entre Kamala Harris y Donald Trump. Sí, así es, Caro. La elección evidentemente no solo va a marcar el rumbo que tome la política dentro de Estados Unidos, que evidentemente, digamos, sobre todo en caso de ganar el presidente Trump, tiene una agenda bastante marcada y distinta a la que hoy está llevándose adelante por el gobierno demócrata, sino que también va a tener repercusiones en el mundo entero, ¿no? Entonces, creo que ahí veremos cómo se impacta en las relaciones internacionales, en la economía, las decisiones que se tomen en materia económica. Pero bueno, antes de entrar en todo esto, y como ya acostumbramos, tengo que preguntarte, ¿y eso a mí qué? ¿Qué nos importa esto? Bueno, yo creo que nos importa, lo hemos comentado también en el capítulo previo dedicado a Estados Unidos, pues por el impacto de Estados Unidos en el mundo entero, ¿no? O sea, las relaciones con América Latina, pero también con Europa, con Asia, con el continente africano son muy importantes en términos económicos, geopolíticos, en términos pues, militares también. Tienen mucho que ver pues, con la posición de Estados Unidos también en la propia América Latina, en temas regionales. Para México es un tema fundamental, porque si bien ya lo veremos, tanto Kamala Harris como Donald Trump son bastante escépticos de nuestro tratado de libre comercio, pues la relación definitivamente va a ser distinta, ¿no? Y las propuestas de Trump afectan económicamente de manera muy importante a la región, otra vez en particular a México, a toda la región en temas migratorios, en temas de derechos humanos. Y yo creo que además de todo eso, es simplemente fascinante. Creo que es una de las contiendas más importantes. Es una contienda en la que se disputa la democracia en Estados Unidos. No es una elección cualquiera. Creo que pues, hay dos candidaturas muy fuera de serie. Con todo que ya verán, no sé fan de Donald Trump, pues también hay que reconocerle pues, un gran talento, una gran capacidad política, comunicacional. Sigue siendo un candidato muy viable para muchas personas. Entonces creo que además de esas razones como de cómo tocan nuestras vidas, a mí me parece simplemente fascinante estar mirando esa elección estadounidense. Sí, además creo que es en un contexto en el que en realidad geopolíticamente a nivel global se están jugando varias cosas, ¿no? Tenemos también por estos días la cumbre de los BRICS, que en varios aspectos están tratando de formalizar digamos, una propuesta cada vez más seria, cada vez más consolidada, a la que cada vez se suman algunos países más, de alternativa al predominio estadounidense desde la economía, principalmente desde la economía, pero también impactando evidentemente a partir de ahí un poco en términos políticos, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos algo interesante de lo que va a venir y evidentemente el mismo Trump lo ha hecho un poco eje de su campaña, de que él manejaría las relaciones internacionales de manera muy distinta y que con él se habrían evitado algunos conflictos que hoy están evidentemente en pleno desarrollo, como el de Ucrania con Rusia, como el de Medio Oriente, ¿no? Y esta nueva ola de conflicto en Medio Oriente, y él abiertamente dice que él pondría fin a estos conflictos. O sea, más allá de todo esto, hay como un tablero que se está otra vez, donde hay otras fichas, donde por mucho tiempo tuvimos una hegemonía y donde hoy, hace ya varios años, se viene configurando otra vez un tablero con otros polos que van creciendo y creo que los BRICS, particularmente en propuesta económica, están planteando algo serio. Habrá que ver y hay que ver quién gana acá y ver qué pasa con eso. Va a ser sin duda muy interesante. Me estoy riendo porque ese Donald, además de narcisista, es bastante mitómano. Hay más evidencia sobre su alianza con Vladimir Putin, sobre que al contrario, casi le dio permiso para invadir todavía cuando era presidente, que se ha estado reuniendo con él cuando ya salió a la presidencia, pero bueno, ahí veremos al ratito todo esto. Pues antes de empezar, pues yo creo que también lo que toca es invitarles a que nos acompañen, a que nos siguen, a que se inscriban a nuestro canal, que nos sigan en YouTube, en Spotify, que comenten con nosotros. Estamos muy abiertos a escuchar sus opiniones, a escuchar sus recomendaciones, sus preguntas, quizá temas que les gustaría que tocáramos también aquí en este podcast que es de ustedes y nuestro también un poquito. Bueno, entonces, ¿te parece, Caro, si
nos lanzamos más o menos a lo que tenemos pensado. Empecemos, y creo que está bueno empezar por pensar esta elección, más allá de que en el episodio anterior, si no lo vieron, no lo escucharon, vayan y búsquenlo, que hablamos un poco de las reglas de juego, de cómo realmente se va a terminar eligiendo a la persona que ocupe la presidencia, cómo se dan este tema de las primarias en Estados Unidos, el tema de la conformación del colegio electoral, eso finalmente todo esto ya lo conversamos, lo analizamos. Ahora creo que podemos empezar analizando quiénes son estas dos personas e incluso estos dos personajes que están hoy en contienda, ¿no? Y que evidentemente entre quienes se va a disputar la presidencia. Así que te doy el pie para que empieces. ¿Quiénes son Kamala Harris y Donald Trump? Bueno, empecemos con Kamala Harris. Pues Kamala Harris es hoy vicepresidenta de Estados Unidos, todavía en funciones, y pues tiene un perfil muy peculiar para la política estadounidense, muy interesante por muchas razones. Es primera en varias cosas. Es primera mujer con ascendencia pues, cultural muy particular, es hija de migrantes, es una persona afroestadounidense, afroamericana, pero también con ascendencia en el sureste de Asia, por parte pues, de su papá de Jamaica, por parte de su mamá de la India. Ha sido antes de este cargo senadora por el estado de California desde 2016 y antes de eso pues, hizo una carrera bastante extensa en la misma California como fiscal y fiscal general del Estado. Tuvo ahí una carrera pues, que se destacó por posturas progresistas en los temas de justicia social, en los temas de derechos civiles, aunque también hay que decirlo, para ser justos, que ha sido bastante dura en términos migratorios, o sea, no les iba muy bien a las y los migrantes en California con Kamala Harris de fiscal. Llega a la vicepresidencia después de una apuesta pues, fallida por la presidencia en 2020. Ella se lanza, construye su apuesta, ha estado, digamos, en ola ascendiente y se dio a conocer de manera muy buena, muy positiva en la escena política estadounidense como senadora, justamente, especialmente en los procesos de confirmación de personas nominadas por Donald Trump a la Suprema Corte de Estados Unidos. Ahí pues, su trayectoria, su expertise como fiscal se notó muchísimo en las audiencias que le han hecho, ¿no? Acaba, ¿no? Por ejemplo, en ese proceso de manera muy interesante. Lanza esa apuesta que en aquel momento no fue exitosa, pareciera ser que ese perfil como de Kamala policía, ¿no? Kamala fiscal, pues no conectaba muy bien con el Partido Demócrata en aquel momento, 2020, que era mucho más como corrido a la izquierda, mucho más centrado en temas progresistas. También pues esa contienda contra Trump se termina concretando en Joe Biden. Y pues cuando Joe Biden ya concreta su candidatura a la presidencia, opta por Kamala Harris para invitarla a su ticket, como lo llaman en Estados Unidos, como una vicepresidenta. Ahí recordemos que es una decisión que toma de manera pues, unilateral la presidenta, la persona que se postula a la presidencia, es la persona que escoge a su vice, ¿no? A su segundo a bordo, digamos. Y pues hacen una muy buena mancuerna, tanto en la campaña en especial, como que juegan muy bien, de manera muy hábil, las características y trayectoria de Kamala. Después ya en la vicepresidencia, pues, su arranque ha sido bastante accidentado. Eso suele ser muy común, también hay que decirlo, con personas en esa función, porque pues la verdad no tienes como mayores tareas, salvo las que te encomienda el presidente, y además los presidentes pues no quieren soltar nada relevante, ¿no? Entonces es un rol un poco complicado para la mayoría de la gente. Creo que finalmente Kamala Harris se encuentra como una voz muy buena, muy fuerte, se posiciona en la escena política en los temas pro aborto ante la decisión de la Corte Suprema de revocar la famosa sentencia Roe v. Wade, que permitía aborto en los estados. Y pues a raíz de eso, como construye de manera muy interesante, como renueva su imagen pública. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, llega a la candidatura un poco en esa lógica de bateadora emergente, porque pues Joe Biden, a pesar de que al inicio
se hablaba de que iba a ser el presidente de un solo periodo, que probablemente no iba a buscar reelección por su edad, pues ya en 2020 no era un jovenazo, ¿no? Menos ahora, pues finalmente pretende quedarse con la candidatura, buscar la reelección, creyendo que es el único capaz de combatir a Trump, de ganarle a Trump en esta nueva apuesta, pero surgen, especialmente este año, y se van intensificando cada vez más las críticas y los cuestionamientos de sus capacidades físicas, también pues, mentales, ante justo su avanzada edad. Y finalmente, pues las circunstancias, sus varios momentos difíciles de fallas que pretendía, recuerdan ustedes seguramente en verano, en junio, como despejar con un debate contra Trump, y pues lo hace terriblemente mal, ¿no? Se muestra justo errático, débil, poco enfocado, se ve muy enfermo, o sea, no se ve como un hombre con energías para gobernar un país, y eso finalmente le obliga, le orilla a tomar la decisión sobre la renuncia. En cuanto renuncia Joe Biden, él pues, en pocas horas apoya a Kamala Harris, y en ese inter, pues Kamala Harris dedica un fin de semana, especialmente un domingo muy, muy intenso para amarrar, digamos, todos los apoyos en una situación jurídicamente también muy interesante, pero es otro cuento, sobre procesos internos del Partido Demócrata. Personalmente consigue todos esos apoyos que la llevan a ser confirmada por la asamblea, por la convención del Partido Demócrata como la candidata a la presidencia, ¿no? Y es una pues candidata, digamos, que surge en respuesta a esa crisis, a ese vacío que se genera, y también hay que señalarlo claramente, pues, tiene una tarea bastante difícil de una campaña muy corta, porque normalmente, y lo comentamos en el episodio anterior sobre Estados Unidos, pues las personas que van a competir por la presidencia, llevan prácticamente un año de exposición pública, y Kamala Harris pues, está teniendo pues, sus 3 meses y medio, o sea, una campaña realmente express en esa lógica estadounidense, y pues frente a Trump. Bueno, ahí te aviento a Donald Trump, Lisandro. No, pero igual, gracias. Pero respecto a Kamala Harris, digo, creo que es impresionante. Primero, obviamente no tenían mucho margen, ¿no? En el Partido Demócrata, pero lo rápido que logra los apoyos, finalmente ahí es, también podría haber, y de hecho hubo otras personas que intentaron levantar la mano, ¿no? En esa coyuntura poco habitual. Pero no dejó nada, lo amarró. Así se hace Enseguida, la ¿no? O sea, política. bueno, logró los apoyos, entendiendo que el propio Biden, con lo que le quedara dentro de legitimidad y poder, obviamente, siendo el presidente en funciones, jugó a su favor, ¿no? Y Kamala Harris estando en la vicepresidencia, como dijiste, es un rol donde nunca sabemos qué tanta visibilidad tiene o qué tantos juegos le abren, pero que finalmente muy probablemente tenía una mayor visibilidad y un mayor posicionamiento solo por haber participado de la anterior elección, incluso de estar ocupando el cargo, que cualquier otra persona que fuera a salir en ese momento con una campaña ya en desarrollo, ¿no? para postularse, entendiendo también que iba a empezar desde abajo, porque evidentemente si Biden baja, por todo lo que ya explicaste, también era porque era evidente que los números en todas las encuestas le estaban dando mal, y además la tendencia era negativa. O sea, Biden iba para abajo, ¿no? Y Trump iba ampliando su ventaja, dependiendo qué encuestas miráramos, pero había entre un 4 un 5% de distancia entre Trump y Biden, ya cuando deciden el cambio, y era una distancia que si no se cambiaba se iba a ampliar, o la tendencia era ampliarse, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, había que hacer un cambio. El cambio fue por Kamala Harris, fue muy rápido, ¿no? El Partido Demócrata termina cumpliendo de manera express un poco con conseguir los apoyos para la candidatura y poder lanzar a Kamala Harris a la contienda así de rápido. De hecho, si lo vemos, creo que teníamos ahí apartado alguna grafiquita que más adelante veremos, pero la imagen pública de Kamala Harris, cómo es vista, cambia radicalmente desde que es postulada. Es increíble, ¿no? O sea, exacto, Caro, exactamente. Es decir, que esa es una gráfica que hizo el portal 538, que está analizando permanentemente encuestas, y que es como un pool of pools, ¿no? Pero vemos ahí el cambio, es radical, ¿no? Ven cómo Kamala Harris tiene una imagen desfavorable, que es la línea roja, para quienes nos están escuchando en Spotify. Tenía una imagen desfavorable superior a su imagen favorable, pero muy clara, ¿no? Durante los últimos 2 años, y de golpe ni siquiera desde que es de por sí
postulada como candidata, sino desde un poco antes, cuando ya se notaba que Biden iba a tener que dejar la campaña, pues empieza a cambiar la tendencia de imagen favorable y desfavorable para terminar superando, de que sea mejor la imagen favorable que la desfavorable. A ver, casi en un empate, pero finalmente es un cambio de tendencia increíble, ¿no? Para alguien que no estaba del todo bien vista por el electorado estadounidense. Entonces, creo que ahí también hay algo súper interesante, Caro, un poco por los antecedentes que vos nos comentabas, Claro. de que tenía claroscuros o tenía cuestiones que también la ponían frente al electorado como una persona de por sí no tan aceptada, ¿no? O con más rechazos que aceptaciones, ¿no? Pero es que ese cambio fue muy interesante y muy impactante. Bueno, uno por su habilidad política de amarrar los apoyos en un día, de imponerse sobre cualquier otra persona que pudiera ser interesada en levantar la mano, en buscar la candidatura. O sea, fue pues, una obra de política de alto nivel, ¿no? Así se maneja esto cuando quieres ser candidata a la presidencia. Pues una gran capacidad, ¿verdad? Mis respetos. Y es una candidatura, fíjate, que quizá lo que la gente, analistas en particular, creo que no esperaban, porque llegó a ser una candidatura que entusiasmó a las personas. O sea, fue una candidatura que le dio una energía renovada al Partido Demócrata, ¿no? Y creo que justo tomando en cuenta esas encuestas, esa visión de que no le iba tan bien, de que no era tan fuerte, no era algo que se esperaba, ¿no? Y lo hace de manera pues, muy hábil, con un buen mensaje, con un mensaje pues, de cambio, de alegría, de una política pues más honesta, más cercana a la gente, una política pues muy enfocada en derechos, especialmente derechos de las mujeres, una propuesta que habla mucho a las clases medias de la sociedad estadounidense que Igual, se claro, sienten abandonadas, ¿no? no te me Sí, estamos adelantes, adelantándonos un poco, no, ¿no? no te me Pero creo que es adelantes que no muy, presentamos a Donald Trump. pero creo que es muy interesante y muy notable y tiene que ver con lo que querías explicar de las encuestas, de que de verdad entusiasma a Kamala Harris. Y si ustedes vieran pues los mítines o la propia convención del Partido Demócrata cuando se da la nominación de Harris, o sea, se ve que la gente está ya con unas ganas, ¿no? O sea, yo platicaba con mis estudiantes, digo, yo quisiera entusiasmarme así por alguien en la política alguna vez, como viendo esa gente que estaba entusiasmada por Kamala Harris. Pero bueno, cuéntanos entonces, ¿quién es ese Donald Trump? Bueno, a ver, Donald Trump, evidentemente, expresidente de Estados Unidos, principalmente es un empresario que está principalmente vinculado al real estate, digamos, a los negocios inmobiliarios hace muchísimos años. De hecho, su familia, antes, evidentemente, su padre, pero él toma relevancia política, ¿no? A gran escala en 2016, cuando decide postularse en las primarias republicanas para contender por la presidencia en Estados Unidos, algo que evidentemente estaba fuera de los cálculos de prácticamente todo el mundo, y de hecho, si lo recordamos, en 2016 era incluso motivo de burla, ¿no? Y de risa que se postulara Donald Trump ante otros candidatos con una trayectoria política bastante más sólida, y donde nadie en realidad apostaba porque fuera él quien fuera a quedar como candidato. Sin embargo, en estas largas primarias que tienen o que caracteriza las elecciones presidenciales en Estados Unidos y que comentamos en el episodio pasado, él termina imponiéndose, termina dejando atrás uno por uno a sus contrincantes o a los demás aspirantes, y termina imponiéndose como candidato, y a partir de ahí, evidentemente, él gana, o su estilo de comunicación directa, polémica, digamos, con muchos tintes de liderazgo populista, apelando al descontento de buena parte de la población y haciendo un buen uso discursivo de estos problemas que estaban presentes ahí en Estados Unidos y que muchas veces no se volteaba a ver, ¿no? Y él pone en el centro de la discusión estos problemas, y estas personas hacen eco con su discurso, con su retórica de campaña, y evidentemente, bueno, eso lo lleva a la presidencia para el periodo de 2017-2021, que incluso con todas las polémicas luego generadas en torno a los escándalos de Cambridge Analytica y todo lo que surgió respecto a las intervenciones que pudo haber habido en la propia elección, bueno, finalmente fue una presidencia que lo puso en el ojo del huracán, porque él tomó decisiones también y generó un discurso, como decíamos,
incluso de mucha división, de mucha polarización dentro de Estados Unidos, antimigrante, con sus políticas de seguridad vinculadas a las fronteras, los muros, con su defensa del nacionalismo en términos económicos, de un poco cumpliendo su promesa de Make America Great Again, ¿no? O sea, volver a ser grande a Estados Unidos, en su discurso de volvamos a crecer, volvamos a casi que obligar a las empresas a producir en Estados Unidos, quitar o echar para atrás, incluso varias empresas echaron para atrás planes de expansión o de inversión fuera para volver a de alguna manera atender el llamado de Trump, que además aplicaba impuestos, o aplicaba aranceles o aplicaba lo que él considerara adecuado para evitar o para tratar de cumplir con su objetivo de volver a generar empleos, ¿no? Dentro del país. Entonces creo que eso lo puso en el ojo. En 2020 pierde la elección, ¿no? Finalmente con Biden y Harris, que termina obviamente en un liderazgo como el suyo, él quejándose o denunciando que la elección fue injusta, ¿no? Que en realidad no se habían dado las condiciones, que además a él le habían promovido diversos juicios, algunos de los cuales terminaron hace poco y él resultó culpable, ¿no? Y finalmente muchos cargos en su contra, él denunciando un poco esto de que era cuestión política más que otra cosa, y pierde en 2020, pensando también en todo lo que sucedió en torno a esto, la propia simpatizantes de Trump, el tema de la toma del Capitolio, bueno, realmente varios acontecimientos que se entendían, digamos, si uno quiere, a la luz del discurso polarizante de Trump y de no aceptar, evidentemente, los resultados cuando pierden, ¿no? Entonces, después de todo esto, uno imaginaba que lo que se buscaba, evidentemente, era que Trump no pudiera volver a participar de una contienda presidencial, y no solo que él se postula dentro de las primarias del Partido Republicano, sino que además lidera las encuestas y todos los procesos internos de primarias a lo largo de todas las primarias. Nunca se le acercó nadie, ¿no? De hecho, entiendo que solo pierde, ahí como podemos ver en el mapa, ¿no? Solo pierde dos de las primarias en Washington, D.C., y en Vermont, si mal no veo, en el mapita. Todas las demás las gana Trump, ¿no? Todas las primarias. Entonces siempre llevó mucha distancia respecto a las demás personas que intentaron competir con él. La última contrincante que le quedó o que más se le acercó fue Nikki Haley, que había sido gobernadora de Carolina del Sur y que logró ganarle estos dos estados, estas dos primarias. Pero después, claro, arrasó Trump y hoy lo tenemos donde está, y con causas judiciales y todo. Ahí está el personaje otra vez compitiendo y con muchas posibilidades de ganar la próxima elección presidencial. Ay, eso sí, es impactante, ¿no? Lo cerrada que es, están pues virtualmente empatados Kamala Harris y Donald Trump. Las encuestas no se han estado moviendo mayor cosa, casi todo el tiempo lo están mostrando con una diferencia de 1, 2, bueno, 3 puntos máximo. En la mayoría de ellos va arriba Kamala Harris, eso sí hay que decirlo, pero con un margen tan pequeño que pues no supera en realidad el margen de error, entonces son virtualmente empatados. Y pues algunos de los estados pues bisagra, ¿no? Donde se define realmente la elección, también son bastante cerrados. Creo que justo podríamos pasar a esa segunda parte para conversar un poco sobre cómo van con estrategias de campaña y cómo a qué tipo, no, a qué sectores del electorado están apelando esas dos figuras, ¿no? ¿Quieres empezar con Trump esta vez? Claro que sí, igual solo para comentar que si uno ve el mercado de apuestas, porque hay apuestas políticas también, no solo encuestas, en el mercado de apuestas políticas en realidad está Trump arriba por bastante, ¿no? Pero finalmente son apuestas. ¡Ay, qué miedo! O sea, las apuestas políticas estuvieron suspendidas en Estados Unidos mucho tiempo, pero en el marco de esta elección vuelven a permitirse, y si uno entra a portales, no sé, como Polymarket, y ve cómo van las tendencias en las apuestas, que no son encuestas, son apuestas, Trump en general está arriba, ¿no? Casi siempre. ¿Cuánto pagan entonces por Trump, por Kamala? ¿Cuánto pagan? Bueno, habría que ver cuánto están pagando. ¿Cuáles son los momios? Exacto, pero definitivamente quienes están apostando más por Trump que por Kamala Harris. Veremos, ¿no? Las encuestas, como bien dijiste, están mucho más apretadas, ¿no? Pero bueno, finalmente Trump, como era de esperar, él basa su campaña nuevamente en las críticas, obviamente, a la administración demócrata, a los problemas económicos que debió afrontar la administración demócrata
durante la administración de Biden, que además en parte también estuvo impactada por todavía los problemas que tenía de la pandemia, ¿no? Al inicio, lo que fue la economía, los problemas de inflación, y también con temas de inmigración en los que Trump siempre se ha posicionado de manera muy dura, ¿no? Respecto a la inmigración, asociar la inmigración con la delincuencia, ¿no? Realmente de intentar convencer a las personas que es un riesgo tener las fronteras o abrir las fronteras a la inmigración, cosa que tampoco es que sucede de esta forma en la administración demócrata, pero evidentemente Trump está a favor de todavía poner más barreras o volver a levantar barreras, obviamente desde lo simbólico de los muros hasta las propias políticas de la propia administración. Siempre entendiendo que Estados Unidos no se ha caracterizado, aunque la administración Biden es más flexible en estos términos que obviamente la de Trump, pero si recordamos incluso la administración de Obama había sido bastante dura respecto a su política migratoria. Entonces, también entendiéndolo en ese contexto, Trump vuelve a la carga sobre eso, vuelve a apelar a las personas inconformes, a las personas que más pueden haber sufrido las cuestiones económicas de inflación. Entonces, va nuevamente por votantes rurales, va otra vez por la clase trabajadora blanca inconforme, por los sectores conservadores que apoyan su discurso de más nacionalista, más populista, más de seguridad interior, más de cambiar su postura incluso en política exterior, de aumentar las medidas de la seguridad en fronteras, y volver otra vez al mismo discurso que a él le dio resultado en 2016 de volver a ser América grande nuevamente, ¿no? Entonces, finalmente, esto tiene que ver otra vez con lo que él considera las principales preocupaciones del electorado en términos económicos, en términos de migración, en términos de seguridad, y sobre esas líneas claramente basa su campaña y se diferencia de la administración de Joe Biden, ¿no? Entonces, finalmente, como decías tú, las encuestas en torno a lo que está pasando con Trump le marcaban una distancia más amplia y creciente, con Biden todavía como candidato. Esto cambia cuando Kamala Harris es designada candidata del Partido Demócrata, lo que también nos deja ver, y como hablábamos hace un rato, de la imagen que tenía Kamala Harris y cómo cambia la imagen que tiene ante el electorado, también nos deja ver que hay gente evidentemente que no estaba del todo convencida de votar a Trump, sino que simplemente el candidato que estaba proponiendo el Partido Demócrata realmente era inviable en las condiciones en que estaba, ¿no? Entonces, creo que ahí se nota también un cambio respecto a que hay gente que donde cambia la candidatura del Partido Demócrata, quizá también cambia su intención de voto, ¿no? No sé, ¿cómo ves vos? Y por favor, ¿cómo ves a Kamala Harris en esta? Pues cerrando brevemente lo de Trump, también creo que fue muy interesante ver cuando Joe Biden renuncia y entra Kamala Harris, cómo queda descolocada la campaña de Trump, porque tenían, o sea, su mensaje fundamental, es el centro de la campaña, era no solo que los demócratas no lo han hecho bien o que hay problemas económicos, sino que simplemente Joe Biden era demasiado viejo para liderar, ¿no? Entonces que no era apto intelectualmente, físicamente. Y estaba saliendo bien, ¿no? Porque y claro, estaba saliendo súper bien, ¿no? Pero entonces cuando cambian a Biden por Kamala Harris, que pues, es una mujer 20 años, más de 20 años más joven, acaba de cumplir ayer, me parece, 60 años, ayer creo que domingo 20, por ahí, pues más de 2 décadas más joven de los dos, ¿no? Porque ahí también hay que decirlo que Trump es casi la misma edad que Biden. Y también lo que no trasciende tanto, especialmente en los medios latinos, mexicanos, es que Trump también está, dirían aquí de manera muy formal, chocheando. O sea, también es una persona que ya ha estado mostrando signos de demencia, signos de deterioro cognitivo muy fuerte. Hay análisis de especialistas en Estados Unidos, muchísimos sobre cómo habla, sobre cómo se traba, cómo pierde el hilo durante los mítines. De repente no pareciera que ya no sabe de qué está hablando, ¿no? Sin mencionar todas las veces que ha estado hablando de Hannibal Lecter, por ejemplo, en sus mítines políticos, ¿no? Entonces, tampoco es que hubo tanta, o hay ya tanta distancia cognitivamente o de edad y fuerza entre, ¿no? Pero uno y otro, pero sí logra definitivamente como una imagen más vital, más energizante Donald Trump. Y después del atentado, acordate cómo usaron el atentado también y volvieron a eso le dio
eso le ayudó como restablecer la campaña, me parece, ¿no? O sea, justo llega en ese momento clave donde después de ese bajón del cambio de Biden a Kamala y esa pregunta, bueno, ya está, ¿cómo la atacamos ahora? ¿No? O sea, ¿qué le sacamos? ¿Cómo, con qué mensaje nos vamos? Pues llega el atentado que empieza y les ayuda a cambiar mucho la narrativa, ¿no? Y bueno, un comentario más que, o sea, siendo feminista, no puedo evitar que pues es una candidatura francamente misógina y que además escogió como su vicepresidente al pues ya famoso J.D. Vance, ¿no? Que es un personaje político bastante interesante, con varias vueltas ideológicas. Hace que 3, 4 años estaba en contra de Trump, ¿no? O sea, decía que era de lo peor que le había pasado a Estados Unidos, hoy es su vice, y se hizo muy célebremente famoso diciendo que Estados Unidos hoy es manejado por un puñado de mujeres viejas sin hijos, ¿no? Esas childless cat ladies que dijo, que después pues trato de matizar, pero termino diciendo básicamente lo mismo, ¿no? Entonces es un personaje hoy, podríamos decir, en muchos sentidos, pues controvertido, ¿no? Pero bueno, pues retomando, regresando a Kamala Harris, es una campaña, como decíamos ya hace un momento, que se ha estado centrando en la clase media en términos económicos, en crecimiento económico, beneficios sociales para la clase media, en derechos humanos, especialmente derechos de las mujeres y derechos reproductivos de las mujeres, en temas de justicia social, de alguna manera temas de equidad racial, aunque también ha sido bastante como light. Ahorita lo abordaré más a detalle en esos temas, Kamala Harris. Y es una campaña que, y hay esos contrastes interesantes, ¿no? Kamala Harris en las encuestas nacionales en Estados Unidos tiene una ventaja importante entre pues las clases educadas, fundamentalmente blancas, ¿no? Con entre la gente con educación universitaria, hay como lo opuesto, ¿no? Con Trump, que tiene ventaja, como tú decías bien, entre pues, esas clases o esos grupos de votantes pues, que no accedieron a una formación académica superior. Lo interesante es que Kamala Harris también tiene ventaja entre esas personas que votan siempre, esos votantes intensos, como les dicen, ¿no? Los que han votado por lo menos en las últimas 4 elecciones, o sea, siempre van a votar. Entre las personas jóvenes hay una brecha muy importante, especialmente mujeres jóvenes, pero en general todos los primo votantes, o sea, quienes van a ir por su primera vez a votar en este proceso electoral. O sea, hasta el momento, varias encuestas están marcando que, digamos que los votantes de Kamala Harris van a votar con mayor frecuencia que muchos de los grupos en las que basa su apoyo a Donald Trump, ¿no? Que tiene esa tarea bastante complicada con frecuencia de lograr que ellos vayan simplemente a las urnas, pero también claroscuros, ¿no? Oscuros. En el caso de Kamala Harris, pues mantiene una ventaja, como ha sido tradicional para el Partido Demócrata, entre la población de color, población negra, población latina, mucho entusiasmo en la población pues, de ascendencia asiática, por supuesto, pero no es esto una ventaja tan amplia como la que ha tenido Joe Biden hace 4 años, por ejemplo, especialmente con los votantes latinos, aunque se sigue dominando. Estuve leyendo apenas que pues para que Trump, digamos, de manera más segura gane las elecciones, tendrá que conseguir al menos 60% del voto latino y está bastante lejano, ¿no? Y un poco más de 60 sigue estando con Kamala. En cuanto a las personas negras, hay una gran distancia entre hombres y mujeres de más de 10 puntos porcentuales. Son más sólidas, digamos, las mujeres en el apoyo a Kamala Harris, y pues en las últimas semanas, semana y media, su campaña ha hecho cosas muy interesantes, me parece. Uno, que ha sacado la artillería pesada, ha sacado al tren de la campaña, digamos, a Bill Clinton, ¿no? A Barack Obama, o sea, figuras muy
fuertes, con muchísimo liderazgo en el Partido Demócrata. Y también ha estado haciendo una serie de apariciones públicas, de entrevistas, inclusive en espacios, digamos, poco usuales, ¿no? O sea, ha hecho muchos podcasts, y no solo podcasts políticos, como tratando justo también llegar a la gente joven, pero la semana pasada se sentó a dejarse entrevistar en el Fox, ¿no? Pues Fox, que es una estación, Muy una republicano. cadena totalmente, bueno, que ha hecho todo y está haciendo todo para que gane Trump, ¿no? O sea, han estado sesgando inclusive la información, a favor de Donald Trump, en contra de los demócratas. Ha tenido una entrevista bastante dura, con muchísimas interrupciones, que eso ya es, o sea, cansado, ¿no? Esa dinámica de hombre blanco interrumpiéndole a una mujer de color. Ya, señoras, por favor. Pero ella con mucha calma, ¿no? Con mucha capacidad de decir, a ver, déjeme terminar, por favor, ¿no? Sin mostrar enojo. Y ahí, sé que me estoy extendiendo un poquito, pero es un tema muy interesante de cómo está navegando Harris en su campaña los estereotipos que hay en la política estadounidense en contra de las mujeres, en contra de las personas de color, y en particular de las mujeres de color, donde hay mucha carga negativa, especialmente cuando se muestran emocionales o ambiciosas, o enojadas, que luego se asocia con agresividad. Entonces, justo ese temple que necesita, por ejemplo, en este tipo de situaciones, Harris, ¿no? De no enojarse, de no gritar, de no poner una cara, sino de manera muy paciente, como si estuviera educando a niños, seguir diciendo, por favor, permíteme concluir mi frase, ¿no? Permíteme contestar su pregunta. O sea, ¿cómo tiene que navegar todos esos estereotipos que son como doble o triple? Porque todavía entra la parte asiática, ¿no? Donde, por un lado, a las personas de esas ascendencias, especialmente mujeres, se las suele ver como sumisas, como obedientes, como de menor capacidad de liderazgo. Entonces, al mismo tiempo, ella se tiene que mostrar, siendo mujer con esa ascendencia asiática, que es una mujer fuerte, que es una líder capaz, que sabe y va a saber ponerse al frente y mandar sobre el ejército, ¿no? Que es una de las funciones principales del presidenta, pero al mismo tiempo no puede mostrarse muy agresiva, no puede mostrarse muy ambiciosa. O sea, de verdad es esa situación de tantas contradicciones que me parece que hasta el momento está navegando de manera magistral. Sí, a ver, de hecho, obviamente le toca entrar a una dinámica de campaña que de por sí tiene su propia lógica, ¿no? De cualquier campaña, ¿no? Contra cualquier contrincante, con todas las características que tú además estás explicando, ¿no? Y de que además le ponen a esas típicas estrategias de comunicación otro, ¿no? Otro tinte, digamos, otro objetivo, ¿no? Otra cuestión de analizar qué tipo de estrategias se utilizan en este caso, que también sacan a la luz un poco, porque finalmente del otro lado tiene a quizá el estereotipo de hombre blanco, ¿no? De perteneciente a una élite económica, totalmente, digamos, tenemos dos personajes que representan cosas muy diferentes solo por estar ahí en la campaña, más allá de si no abrieran la boca, ¿no? Y después tenemos todo lo que estamos analizando de además. Lo que están diciendo. Exacto, además, ¿qué están diciendo, no? Porque de por sí, por estar ahí, cada uno ya está representando algo bien diferente, ¿no? Y además por el partido en el que van postulados y además por su propia plataforma de campaña. Entonces, me parece que se hace como muy, muy interesante de analizar. Y entendiendo que además, digamos, Harris tiene, por ejemplo, tú lo decías hace un rato, le está ganando a Trump, evidentemente, por ejemplo, en el voto latino, pero vamos, no está alcanzando para nada. Creo que los últimos 3 o 4 presidentes, el otro día leía una encuesta del New York Times, que decía que los últimos 3 o 4 candidatos, candidatas, incluso demócratas, habían tenido más apoyo en la comunidad latina de lo que hoy tiene Harris, por ejemplo, y que incluso le siguen destacando como debilidades en torno a temas como migración, como la economía, cómo va a combatir la inseguridad o el crimen dentro de Estados Unidos. En eso, por ejemplo, Trump parece sacarle cierta ventaja. Habrá que ver, ¿no? Por lo menos en el voto latino, evidentemente, ¿no? Después habrá que ver cómo se termina acomodando todo esto, y como ya analizamos en el episodio pasado, pues qué termina pasando con los estados que terminan definiendo la elección, estos estados pendulares, estos swing states que van a terminar un poco definiendo el reparto del colegio electoral. Si vemos datos actuales, todavía Kamala Harris parece tener
hasta hoy, evidentemente en esa ruta que vimos hacia los 270 votos electorales, cierta ventaja, pero de nuevo la ventaja es mínima y con los estados que están por definirse, pues evidentemente cualquier cosa puede pasar. Lo abordamos la vez pasada, de que incluso en los estados pendulares muy, muy ajustada la contienda. Entonces realmente no tenemos hoy tendencias claras, sino todo lo contrario, y habrá que esperar a la elección del 5 de noviembre para terminar teniendo el resultado en la mesa de qué pasó. Entonces, me parece apasionante. De hecho, definitivamente Harris puso la contienda otra vez, transformó la campaña en realmente una contienda. Si no hubiera sido así, estaba definida a esta altura prácticamente la elección, salvo algún tipo de imprevisto catastrófico para Trump, estaba prácticamente definida y no es así, ni mucho menos en el escenario actual. Entonces creo que por lo menos hemos podido en este episodio dialogar sobre algunas cosas en torno a la campaña, a las personas que están postuladas. Ni mucho menos será nuestro último episodio sobre el tema. Nos quedan varias cosas que queríamos conversar, que queríamos tratar y que seguramente retomaremos en futuros episodios, pero que evidentemente nos permite seguir discutiendo sobre probablemente la elección o una de las elecciones más trascendentes que hay en el mundo, sin lugar a duda, en el calendario electoral del 2024. Entonces, sacando, digamos, la elección en su propio país para cada uno de quienes nos escucha, muy probablemente esta sea, ¿no? Depende de dónde vivan, la segunda elección con mayor trascendencia o que pudiera tener mayor trascendencia en la agenda de cada uno de los países, en la agenda regional y en la agenda global. Totalmente, es una elección, insistimos, muy importante, muy interesante, define el futuro de Estados Unidos y no solo, por ende, de Estados Unidos. Y sí, yo creo que en cuanto pase la jornada, en cuanto tengamos un resultado electoral, creo que es obligado que nos sentemos a conversar sobre eso, ¿no? Hoy sí hacer cualquier apuesta sobre quién gana es muy arriesgado. Pues mi corazón está con Kamala Harris, yo no lo voy a ocultar, ¿no? Uno que bueno, por mil razones. Uno que me parece de verdad una mujer con una trayectoria, un perfil muy interesante. Creo que, como decías hace rato, su presencia en la contienda también simboliza muchísimo. Sería maravilloso que una mujer por fin llegara a Casa Blanca y además una mujer con esas características, con esa historia personal, hija de migrantes, mujer negra, mujer asiática. Eso sería maravilloso. Y más que una mujer así le gane a un candidato tan misógino y racista como Donald Trump. O sea, para mí sería algo maravilloso de ver. Ojalá sí no, sea. A ver, claro, definitivamente tenemos sobre la mesa también qué va a pasar con la propia democracia en Estados Unidos. A ver, nadie puede ser catastrofista, de hecho ya pasó mucho cuando Trump ganó la anterior. Definitivamente no va a ser alguien que busque fortalecer las instituciones democráticas, evidentemente no, ya lo demostró en su presidencia anterior y probablemente vuelva recargado en muchos aspectos, pero bueno, habrá que ver, evidentemente en términos de funcionamiento institucional, muy probablemente no va a sumar, y es más, muy probablemente vaya a debilitar la democracia en Estados Unidos, como pasó en la presidencia previa de Donald Trump. Entonces, creo que también eso está en la mesa, lo habíamos hablado la vez pasada y está en la mesa, ¿no? Bueno, cómo se va a estructurar las instituciones y la democracia, que han mostrado ser muy resilientes en Estados Unidos, pero que recibirían un nuevo embate en caso de ganar a Trump, ¿no? Pero sí recibió varios golpes y golpes significativos, que eso también daría para otra conversación interesante sobre el impacto de la presencia de Trump en el Poder Judicial, por ejemplo, y no solo en la Suprema Corte, sino en general en el Poder Judicial Federal. O sea, hay muchos temas, muchas huellas, ¿no?, que esa presidencia ha dejado. Pero bueno, no podemos abordar todo esto hoy en este mismo episodio. Lo regresaremos a estos temas más adelante y seguramente vamos a hablar con ustedes sobre esos resultados de la elección estadounidense. Yo creo que por hoy aquí los cerramos. Esperamos que ustedes se quedaron con ganas de más, igual que nosotros aquí. Sí, claro, y si les gusta el podcast, si les gusta lo que hacemos, por favor, apóyennos, suscríbanse, mándenos sus comentarios, denle like al video, síganos en Spotify, también en nuestra cuenta de X, que tratamos de subir siempre ahí cualquier cosa, nuevo episodio, o cualquier material que podamos aportar para los temas que estamos discutiendo. Así que les esperamos también para que nos ayuden a seguir discutiendo y analizando y poder aportar y poder tomar en cuenta lo que ustedes consideran. Muchas gracias. Gracias, Caro, de vuelta. Gracias, nos vemos pronto.